El segundo proyecto que les quiero compartir, de otro tipo, pero también interesante, es una torre residencial, aquí también en la ciudad de Querétaro, en la zona de Campanario. El arquitecto es Juan Carlos Kelly, y trae aquí a la zona de Querétaro un nuevo concepto inmobiliario. Es una zona muy exclusiva, lo más exclusivo que hay aquí en Querétaro, la zona de Campanario, el club de golf, está afuera de este fraccionamiento. Y lo que están promoviendo, vendiendo, son todos los beneficios de vivir en un esquema vertical, pero sin las limitaciones de un clásico edificio, sin compromisos de espacios. Es un proyecto muy pues aventado, obviamente para estatus de muy alto nivel social. Gente que posiblemente vivía en el Campanario, en una casa de 800 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, se van los hijos y uno está estudiando en Australia y el otro en Finlandia y el otro en Canadá, entonces se quedan los papás en un caserón y buscan algo más operativo, no tan grande, y pueden venir a este desarrollo. Son 20 departamentos exclusivos, con jardines algunos privados, 3 sótanos de estacionamientos cubiertos, su clubhouse, alberca, en fin, todas las amenidades que están ahorita muy de moda, pero con un nuevo concepto que llaman Breakout States, que es básicamente vender como si fueran lotes o terrenos, pero en el aire, en un desarrollo exclusivo. Entonces el nivel de hasta abajo, pues es un clubhouse con su carril de nado, las clásicas amenidades de este tipo de centros. Los 3 niveles de estacionamiento son más o menos comunes, en claros de 6 metros, sus rampas. Los acabados exteriores son minimalistas, en lo aparente, pero con cierta disposición bioclimática en tanto a los parasoles, etcétera, etcétera. Y aquí es donde empieza la cosa simpática. Este es el primer nivel, bueno, el primer nivel de departamentos, el Pen Garden, con departamentos, son áreas realmente grandes, 500, 473 metros cuadrados, más las terrazas, etcétera. Este es el departamento tipo, que se repite en varios niveles, también con áreas muy grandes en cada uno de los departamentos, con entradas individuales de los elevadores. En los penthouse, que bueno, son a doble altura, entonces se puede desarrollar más metros cuadrados de construcción. Y esto es lo que se está vendiendo. Este es un área totalmente abierta, libre, en el que se generan plantas para una individualización de cada departamento a voluntad y satisfacer cualquier dinámica familiar. Así, si hay una familia muy conservadora que tuvo 12 hijos y vienen en Navidad y quieren hacer cuartos para las 12 familias, pues ahí ingeniándose las caben. Si quieren hacer un loft de una sola recámara y jugar golf y fútbol ahí adentro, también se puede. La idea es dejar total apertura al propietario para que desarrolle su departamento como se le pegue la gana. Hay algunos ejemplos que están al servicio del cliente, pero los puede cambiar como él quiera, y puede cambiar los ambientes y adaptar lo que está
ahorita la palabrita fantástica de los arquitectos, sus programas, ¿no? Hacer los programas independientes o como ellos quieran. Entonces esto llevaba pues un reto interesante, son unas posibles distribuciones de los diferentes programas arquitectónicos, pero bueno, la pregunta es cómo le haces para llevar las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, sin que tenga yo que romper el techo del vecino de arriba para ir metiendo mis instalaciones que normalmente van por plafón, por techo, sino mandar todo por piso, de abajo para arriba, y cada departamento puede hacer instalaciones, modificaciones o reparaciones sin molestar a los vecinos de arriba, sino todo a través de su propio piso. Entonces, esta es la estructuración propuesta. El análisis estructural es del ingeniero Andrés Casal, el diseño de todos los marcos, y cimentaciones es de él, y ya el diseño de las losas lo hicimos en conjunto con él, por parte de Tensobe. La planta tipo de 8,40 por 6 metros. Las traves se unificaron, todas las traves que forman marcos, y la estructura evidentemente es de columnas y marcos de columnas y traves. Las traves traen un peralte de 60 centímetros y por estas se colocan ductos, ducterías que van atravesando todo el edificio por la parte interna para que a través de esos ductos sea posible llevar todas y cada una de las instalaciones de cada departamento por donde ellos quieran llevarla. Entonces, la solución que se propone es una losa bastante ligera, sencilla, pero con toda la capacidad de carga para tener muros internos como sea necesario. El sistema, se propone un sistema de sección transversal semialveolar, que le llamamos nosotros semialveolar Tensocret, de 1,20 de ancho, 22 de peralte en prefabricado, y la sección compuesta queda de 27 centímetros, para que encima de los 27 centímetros tengamos 28 centímetros para todas las instalaciones, y calculamos que los desarrollos y pendientes sean suficientes, estos 28 centímetros, para llevar cualquier tipo de instalación en este piso flotado, y finalmente arriba ya dejar el piso terminado del departamento. Cualquier registro, cambio o sustitución solamente se tendría que modificar o romper el piso superior sin dañar la estructura fundamental de losa del departamento. Pero para que esto sea posible, pues les platico un poquito cuál es el sistema semialveolar. ¿Qué es? Básicamente el sistema son elementos pretensados de alta calidad, se hacen de manera industrial, que al integrarse con los colados en sitio forman estructuras ligeras, estructuras de muy rápido proceso constructivo, muy eficientes, con excelente integración estructural, acabado aparente, pulido en la cara expuesta, en la cara de abajo. También se les conoce como placa o placa nervada, prelosa, extrudosa, en fin, cada productor le pone el nombre que se le antoja, que gusta. Pero básicamente el criterio es similar y lo manejamos varias de las prefabricadoras de la asociación. Los elementos que conforman el sistema es abajo el prefabricado con el acero de preesfuerzo. Tenemos candados de conexión en los extremos y nervaduras de conexión a cada 60 centímetros. El elemento aligerante, que en este caso fue nada más en la parte interior de las nervaduras, la malla y el firme de concreto que forman la sección compuesta total. ¿Por qué este elemento es tan particular y por qué consideramos que fue la mejor opción? Este elemento maneja una combinación de lo mejor de los dos mundos. O sea, combina muy bien todas las ventajas del prefabricado, pretensado, como la alta productividad, el control de calidad, la rapidez, la tecnología, materiales de alto desempeño, bajo impacto ambiental, en fin, todas las ventajas de los prefabricados prepensados, pero también aprovecha
las ventajas de la integridad estructural que generan los colados en sitio en las losas de compresión, llamadas de compresión, que no siempre son de compresión, pero en las losas superiores, conexiones y traves. Todo eso se integra, se cuela en una sola etapa y realmente nos da excelente integridad estructural. Cuando se cuela el firme de concreto, penetra en las nervaduras y genera llaves de cortante que hacen la conexión arrasante. Estas nervaduras están a cada 60 centímetros de acuerdo a la sección transversal. Y esto permite que conecten y transmitan firmemente todos los esfuerzos requeridos, tanto los esfuerzos que hay entre el prefabricado y el colado en sitio, y los esfuerzos o la conexión que hay entre losas y las traves portantes y traves de rigidez, y también entre crujías continuas, es decir, lo que está de un lado de una trave y lo que está del otro lado. En la prefabricación, durante muchos años, se ha estudiado y se ha hecho muchísimas propuestas en las que tratan de emular la continuidad estructural del colado en sitio. Este sistema de semialveolar no emula, sino genera continuidad física real. Esta conexión que se puede usar en este tipo de sistemas, si está bien diseñada, funciona muy bien con este candado, que es un candado tensocreto, en términos genéricos, candado de solapo, y nos da muchísimo ahorro de tiempo, porque nosotros podemos montar el prefabricado antes de tener el elemento de soporte. Hacemos la conexión y se cuela todo en un solo ejercicio. Este sistema es un nuevo paradigma en la prefabricación. Normalmente cuando nosotros pensamos en edificios prefabricados, pensamos que lo vamos armando de abajo para arriba, vamos colocando primero los elementos de soporte y luego las losas. Este sistema lo maneja al revés para generar las conexiones y sistemas monolíticos. Primero colocamos las losas, que van a ser las cimbras, pero con capacidad de carga, las conexiones muy bien hechas y muy bien diseñadas. No cualquiera sabe diseñar este tipo de conexión, tiene sus trucos, hay que imaginar los modos de falla para ver cuáles son las secciones que hay que estar dimensionando adecuadamente, de acuerdo a los largos, a los peraltes y a las cargas, y bien diseñado, jala muy bien. También se planteó la posibilidad de usar sistemas alveolares, como se usan la mayoría de las veces de este estilo, que viene en la losa alveolar. Pero haciendo una comparativa entre pros y contras, nos fuimos por el sistema semialveolar. Les voy a decir por qué. El sistema alveolar siempre requiere algún elemento en donde apoyarse. Este elemento tiene que estar antes. Puede ser una trave T invertida, una L, una U, pero tiene que estar prevista y previamente conectada y soldada o de alguna manera asegurada para que no rote cuando estamos montando nuestra losa alveolar. En cambio, en nuestro sistema es un armado de la trave cortante sencilla, una trave rectangular común y corriente. Lo único que necesitamos es adicionar el candado. Pero este candado nos permite generar plafones planos, es decir, que no se vea la trave en la parte de abajo, o sea, no sobresalga, que quede al mismo paño. Y esto da una sensación arquitectónica muy agradable. Permite también diafragmas de rigidez intermedio cuando es necesario, en este caso no lo fue. Se pueden poner rigideces transversales o longitudinales. Los diafragmas longitudinales permiten tener unos voladizos con muy buena rigidez, o los transversales podemos volar en sentido transversal al prefabricado. Comparando los dos sistemas usan una capa superior de concreto con la obra. Hay quienes usan la losa sin capa superior, pero bueno, tiene otras peculiaridades y otras broncas de movimientos, etc. A mí no me convence ese sistema, aunque hay edificios hechos así. En los sistemas alveolares, finalmente, como el elemento alveolar tiene una capa inferior y una capa superior, pues van dos capas superiores, es decir, lleva más peso.
En el caso que nos ocupa, si hubiéramos usado este elemento, hubiera tenido 3 capas superiores, por la de el sistema constructivo y luego el de las instalaciones. Esto nos lleva a que el sistema semialveolar nos genera una menor sección transversal, menor cantidad de concreto, por lo tanto, menos peso propio. Es decir, es un peso propio de 190 kilogramos por metro cuadrado, mientras que los sistemas alveolares, pues dependiendo del peralte, suben de 230, 250, 300 o hasta más. El transporte evidentemente es más ágil, por lo tanto más barato, se llevan más metros cuadrados en cada viaje, por lo tanto nos da mayor velocidad de suministros. Y los montajes en obra se necesitan unas grúas de mucho menor capacidad. Con grúas de 15, 30 toneladas, uno resuelve edificios 2, 3, hasta 4 niveles, y en este caso, que nos ocupa, con grúa torre, una grúa torre bastante comercial de 8 a 10 toneladas, puede levantar y lanzar estos elementos de manera muy sencilla, mientras que estos que son un 60% más pesados, pues necesitarían una grúa torre de mayor capacidad, cuyo costo pues es bastante mayor. El espesor de la pared inferior es de 4 o 5 centímetros, por lo tanto, hablando de instalaciones, cuando se requieren, son mucho más fáciles de colocar perforando estos 4 o 5 centímetros y no el espesor total de una losa alveolar, que es de 15, 20, 25 y hasta de 30 centímetros. Nosotros nada más tenemos de 15, 20 y 25. Permite instalaciones de aire acondicionado con tuberías hasta de 35 centímetros de ancho, permite instalar salidas en los plafones de manera muy sencilla, y con alturas totales mayores de 37 centímetros también permite meter instalaciones sanitarias de manera transversal. Podemos hacer domos, pasos para aire acondicionado, pasos para extractores. En fin. Tenemos un elemento semialveolar con diferentes armados para diferentes cargas y diferentes claros y diferentes secciones compuestas. En el caso del alveolar completo hay que ir cambiando la máquina o el molde para ir dando las diferentes respuestas a longitudes y claros. Las combinaciones que se pueden hacer aquí con firmes más delgados o firmes más gruesos, pues son tantos como la imaginación del ingeniero. A mayor claro, igualdad de peraltes con el sistema apuntalado, tenemos un sistema más eficiente. Mientras que en el sistema alveolar sí necesitamos apuntalar, el sistema semialveolar. En el sistema alveolar podemos usar claros autoportantes sin apuntalamiento. Sin embargo, muchas veces esto nos da un firme irregular. En cambio, en el sistema apuntalado podemos nosotros dar un firme plano, muy bien nivelado. Cuando tenemos un firme con deformaciones, hay que renivelarlo con pegapiso o alguna otra manera, y todo eso finalmente es mayor peso y costo que no estaban previstos ni en las ingenierías ni en el análisis de costo. Voy a hacer un paréntesis derivado de esta comparación sobre las ventajas o desventajas de la autoportancia. Hay muchos prefabricadores que nos dan como un gran atributo los elementos autoportantes en términos de gasto en el apuntalamiento y posiblemente velocidad de construcción, pero yo, después de muchos años de haberme peleado con deformaciones, me parece que la autoportancia está a discusión. Sucede que en los elementos estos se usa preesfuerzo, se trata de optimizar la sección transversal, y sobre todo en elementos de poco peralte, generamos flechas de 4, 3, 4 hasta 5 centímetros de contraflecha, resultado del mismo preesfuerzo que se usa en la prefabricación. Estas flechas, contraflechas, generan desniveles
desde el punto en donde la losa se apoya en las traves hasta los centros del claro, en donde se hace la panza del prefabricado. Son variables, no son fáciles de prever, se calculan, uno le mete números y hace un cálculo preliminar, pero la realidad no siempre coincide. Y si nosotros consideramos que los ingenieros y los analistas de costos consideraron un firme de concreto de 5 centímetros, resulta que tenemos los 5 centímetros requeridos más los 4 centímetros de contraflecha que nos llegó el elemento. Entonces ya resulta que en los extremos ya tenemos 9 centímetros en vez de 5. Y luego resulta que entre un elemento y otro tenemos diferencias de las contraflechas. Y esas diferencias son muy difíciles de controlar también. La contraflecha de un elemento preesforzado depende de muchos factores. Finalmente es el módulo de elasticidad el que va a dar la ecuación de la flecha, pero ese módulo de elasticidad puede variar con la edad, con las condiciones de las primeras horas de curado, las condiciones de estiva, cómo estaba el suelo, qué tan separados estaban los elementos de estiva, el asoleamiento, cómo venían los vientos dominantes durante los primeros días de producción, etcétera. Hay una cantidad de variables muy grande que generan diferencias en las contraflechas, incluso en una pieza hecha el mismo día, con la misma revoltura, con el mismo armado y con la misma máquina, y puede haber diferencias de contraflechas de entre 3 hasta 4 centímetros en elementos largos. Entonces, le sumamos todavía los 9 centímetros que traíamos, la diferencia entre la panza de una pieza y la panza de la otra, y entonces llegamos a espesores hasta de 3 centímetros, cuando en teoría iba a ser de 5. Esa sobrecarga nunca está considerada en el análisis estructural como peso propio, y por supuesto tampoco está considerada en los costos. Por eso es que yo sostengo que la autoportancia, en lugar de ser una ventaja, pues es un factor de incertidumbre, y yo prefiero gastar un poquito en apuntalamientos y tener elementos totalmente planos o deformados todos parejos, exactamente en el punto que yo quiero que se deforme, para que cuando lleguen las cargas muertas adicionales me quede eso con una mesita de billar totalmente horizontal. Otro tema que vale la pena mencionar de este sistema es el comportamiento sísmico, sobre todo en estructuras altas como esta torre. Los análisis estructurales parten de una hipótesis de diafragma rígido en comparación con la rigidez de los marcos, y ese diafragma rígido pues es indispensable mantener en la obra realmente como lo consideramos en el modelo. Los sistemas prefabricados que se montan sobre una ménsula o sobre una U tienen una continuidad entre un claro y el que sigue con la rigidez del firme que los conecta, nada más. Podemos tener aquí secciones prefabricadas de 20, 25, 30 centímetros, pero finalmente la rigidez que va a permitir trabajar a ese diafragma solamente pasa a través de los 5 o 6 centímetros de firme con su malla. Entonces realmente la hipótesis de diafragma rígido no es tan bien cumplida en los elementos simplemente apoyados. En cambio, en este sistema semialveolar, las nervaduras pasan con todo el peralte del sistema entre una crujía, pasan a través de la trave y pasan a la otra crujía, generando ese diafragma con mucha más rigidez. Evidentemente vibran mucho menos las losas y permiten este comportamiento sísmico responder de manera mucho mejor o más parecido a la hipótesis de diseño. Obviamente, esta rigidez elimina o disminuye muchísimo la fisura que aparece muchas veces en los prefabricados en el punto donde termina el prefabricado y continúa el firme. Casi siempre hay una pequeña fisura que se genera porque se hace una semiarticulación. Y bueno, la obra empezamos este año, por ahí de abril. Los pisos de abajo se hicieron con sistemas de vigueta convencional porque no necesitábamos
el plafón y el sistema de instalaciones incluidas. Estos son los pisos de estacionamiento, la parte de los amenities de la alberca. Y luego ya finalmente empezamos los niveles de estacionamiento con la lonación alveolar, el poliestireno, la malla. Es muy importante en las conexiones de candado tener mucha limpieza para que la unión, el concreto que se usa en los candados y las traves, lo que se llama la junta húmeda, esté muy bien hecha y haya buena adherencia. El flete es muy ágil, el montaje también, muy sencillo. Aquí vemos cómo se va desarrollando las cintas metálicas. Aquí se ve la conexión, una parte de tubería, una parte de alveolar. Aquí está el firme de concreto con su malla. Realmente es muy sencillo y muy rápido. Acá estamos. Aquí ya vamos viendo el plafón plano con la conexión de la trave. Más o menos este es el proceso de la obra. En resumen, empezamos el 18 de abril a levantar los niveles. Para la semana pasada ya llevábamos a esta altura. Nos faltan 2 niveles y medio, de tal manera que para el 10 de diciembre vamos a estar terminando toda la obra negra de 16 niveles. O sea, una velocidad realmente grande. Yo con este procedimiento siempre he batido récords respecto de elementos de edificios totalmente prefabricados. Esto resulta más rápido porque vamos montando la cimbra y vamos colando semana tras semana tras semana sin detenernos en los elementos portantes de prefabricados. Aquí ya tenemos los niveles de entrepiso típicos. Este es el plafón con el que se entrega. Este es el piso listo para recibir instalaciones. Aquí se ven los ductos de poliestireno. Todos tienen 2 ductos de poliestireno por los que se pueden atravesar las instalaciones. Esto es lo que quería el cliente. Es lo que estamos entregando como resultado. Mis conclusiones, y ahorita nos vemos el chat, cómo andan las preguntas. Para mí los prefabricadores, ingenieros, necesitamos hacer un esfuerzo por tener más empatía arquitectónica. Un arquitecto profesional, mientras más innovador, nos exigirá mayor creatividad e ingenio y nos hará a nosotros mejores ingenieros. Aprender a bailar este vals con los arquitectos, dando, por supuesto, la confianza de estabilidad y funcionalidad como ingenieros, produce armonía y crecemos juntos al siguiente nivel en el estado del arte, de la prefabricación. Muchas gracias.